Demos gracias al Señor en este nuevo día, porque Él es bueno, porque el Señor nos llama en su gran misericordia a vivir de su amor, vivir de sus planes. Hoy es un día nuevo, es lunes 11 de noviembre de este año 2024. Una oportunidad para refugiarnos en el corazón eucarístico de Jesús y pedir su gran misericordia y decirle con toda fe y confianza: Jesús, yo confío en ti. Nuestro corazón se abre a la bendición de Dios, porque con su gracia somos salvados. Su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. El Señor con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos quiere sobre todo llevar a comprender el poder de Dios en el alma que es dócil a la verdad que hace libre. Porque solo la verdad de Dios podrá renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. La gracia ha sido dada, como dice hoy Pablo en la primera lectura a Tito, y la gracia ha sido dada para que nuestra vida sea fuerte en la fe y también para que tengamos parte en la vida de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, y allí Pablo le hace a este discípulo de él varias recomendaciones. Lo primero que le dice es que él debe permanecer en la fe, que Tito aprenda la enseñanza de un verdadero discípulo, porque el discípulo verdadero se conoce por su fidelidad a Dios y su firmeza en la fe. No se trata en la vida de la iglesia de estar viviendo de un activismo, de hacer muchas cosas. En la vida de la iglesia se trata de ser testigos, y en ese testimonio del amor de Dios y de su poder, dar prueba al mundo que en Dios hay vida nueva y que solo en el Señor hay salvación. Pues bien, la insistencia de Pablo a Tito es para que permanezca en la fe y para que Tito comprenda lo importante que es ser responsable de la comunidad de Dios. Cuando estamos al frente de los servicios de la iglesia, se nos invita a ser conscientes de la responsabilidad que se tiene cuando dirigimos el pueblo de Dios por los caminos de salvación. Y por eso Pablo, en su gran preocupación, porque la comunidad cristiana pasa por momentos difíciles, él le dice
a este discípulo: cuando vayas a elegir al que debe ir a una comunidad a dirigirla, piensa en que debe ser una persona de bien, una persona sin tacha, una persona que tenga una moral íntegra, una persona piadosa, entregada precisamente a las cosas del Señor. Esas son las dificultades que hoy existen también en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Muchos quieren ser líderes para llenar con su liderazgo sus vacíos, y son líderes a partir de el tema espiritual. Y cuando están en esa sintonía de servir, de hacer las cosas en la iglesia, pues se va descubriendo las falencias que hay. Y si esas falencias no las llena el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con su gracia, pues esas falencias van a hacer que el Evangelio quede en entredicho y muchas personas pongan resistencia a creernos porque no hay coherencia en nuestra vida. La palabra es tan clara cuando hoy Pablo le dice a este discípulo: el hombre de Dios tiene que ser un hombre fiel, un hombre que de manera particular sea administrador de las cosas de Dios, no un hombre arrogante, ni colérico, ni dado al vino, dice hoy Pablo, cuando le dice a este Tito que esos deben ser los criterios para elegir un obispo, es decir, un servidor de Dios en la comunidad, que debe ser un hombre prudente, justo, fiel. Esa palabra vale hoy para nosotros y es un criterio para el discernimiento de las personas que quieren servir también hoy en nuestra iglesia. Porque no puede ser servidor una persona que divide, que crea intrigas, que le está poniendo morbosidad a la vida de los demás. No puede ser servidor de la iglesia una persona que en muchos momentos está buscando sus intereses personales y no los intereses de Dios. Porque en el fondo de todo lo que Pablo le dice hoy a Tito es que sagrada es la responsabilidad del que sabe que tiene que conducir las almas por el camino de la salvación, por el camino del bien, por el conocimiento de Dios. Y por eso siempre se nos estará diciendo que en el misterio del servicio de Dios hay que hacer las cosas bien, muy bien, como quien sabe que no las hace para los hombres, sino que las hace para Dios. Por eso vendrá el Evangelio de este día, donde el Señor le enseña a sus discípulos a perdonar. Pero antes de mencionarles este camino perfecto del amor, que es el perdón, les está diciendo que es inevitable que sucedan escándalos. Los escándalos los provocamos nosotros, los seres humanos, cuando no estamos convertidos y dóciles a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios ilumina nuestro entendimiento. Y la conversión nos da la gracia para tener la capacidad de hacer aquello que por nuestras fuerzas no somos capaces de hacer, y es la obediencia a la verdad, donde se da nuestra coherencia de vida. Jesús hoy dice cosas muy claras. Dice: es inevitable que no sucedan escándalos, pero hay de quien los provoca. Hay quien sabe lo que es malo, hay quien sabe que está haciendo las cosas de una manera perversa y continúa haciéndolas. Entonces ahí es donde viene ese cargo de conciencia. Estás escandalizando a la comunidad, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes el daño que estás causando con tu resentimiento, con tus divisiones, con tu manera egoísta de manejar situaciones incluso en una misma comunidad. El caso cuando vemos muchos servidores
aferrados a su poder y a sus intereses. Por eso Jesús nos propone el camino del perdón y dice, pues si tu hermano falla y peca, y las veces que sea, perdónalo, porque el perdón no es una obra nuestra. Primero nosotros recibimos el perdón divino que nos capacita para tener la comprensión y poder perdonar a quienes nos han ofendido y así perdonarlos como Dios nos perdona. Por eso el perdón es divino y todos los días lo tenemos que estar pidiendo, porque no es cuestión de retener ataduras en nuestro corazón o de retener sentimientos que nos aten, sentimientos negativos que nos menguan mucho la fuerza de Dios. Lo más importante siempre será pedirle a Dios la gracia de amar y de perdonar como solo lo puede hacer en nosotros el Espíritu Santo, que nos ayuda a perdonar y amar. Por eso, ante el tema del perdón necesitamos fe, mucha fe, porque hay veces es difícil perdonar a quienes han hecho tanto daño. Pero ahí es donde los discípulos hoy le dicen al Señor, aumentanos la fe, porque ellos están entendiendo que el perdón es una obra de Dios, de la gracia en el corazón. Aumentanos la fe para creer que perdonando como Dios nos perdona, nuestra vida tendrá fuerza y tendremos parte en la salvación y tendremos la paz de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.